Muy buenas noches. Hoy estamos en nuestra clase de teología bíblica y como bien lo habíamos anunciado, como bien habíamos dicho en clases pasadas, ya cerrando el tema de Jacob y de ahora, que es Israel, luego de que se le cambia el nombre en Peniel, y veíamos cómo tuvo todo ese proceso de madurez. Vamos ahora a abordar la historia de José, uno de sus hijos. ¿Y por qué es tan importante la historia de José? Porque la historia de José se convierte en un tema tan importante y sobre todo en la teología bíblica, porque el Señor a través de la historia de José nos permite ver ejemplos y tipologías maravillosas, mis hermanos, maravillosas a la hora de poder estudiar el Evangelio, la bendita palabra, la promesa que se hizo desde Génesis 3:15. Entonces es importantísimo. Ahora, debemos entender algo. Nosotros ya vimos el panorama completo de la vida de Jacob y cómo se convierte en este hombre llamado Israel el patriarca. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Vamos a abordar la historia desde un punto donde el carácter de Jacob todavía está siendo formado. Entonces me gustaría que eso lo tuviéramos nosotros en cuenta, que lo tuviéramos en cuenta. Voy a conectar aquí el micrófono que no está conectado y me dicen si me escuchan. Ahí me pueden escuchar, por favor, si me pueden poner un pulgarcito arriba, me dicen si me escuchan bien. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Muy bien. Se escucha sin distorsión ni nada. Ok, perfecto. Bueno, esa es la idea. Bueno, mis hermanos, entonces, como les venía diciendo, tenemos que tener en cuenta esa situación, ¿no? La situación de que vamos a abordar la historia desde el momento en que todavía el carácter de Jacob está siendo formado y por eso podemos ver la debilidad, el hecho de que va a caer en el engaño que sus hijos le van a presentar. Todos conocemos la historia de José, pero yo creo que la vamos a ver desde otra óptica, con otros ojos, teniendo como centro a nuestro Señor Jesucristo. Esta historia tan conocida va a tomar unas dimensiones superlativas, va a tomar unas dimensiones completamente distintas. Yo me acuerdo que duré en una iglesia durante 15 años, me predicaron N cantidad de veces la vida de José y siempre el centro era uno. Y eso distorsiona completamente. De hecho, cómo ser como José era el centro de esos estudios bíblicos. Y pues ahí, terrible. Pero si nosotros abordamos el tema de la historia de José como una figura del Redentor, de ese sustituto del prometido, que es la médula de este estudio de teología bíblica, pues ustedes se van a dar cuenta, uno, lo equivocados que estábamos aquellos que abordamos la historia de esa manera, donde pensábamos cómo ser nosotros como José. Y segundo, vamos a ver pues el grave error que cometíamos al quitar de la ecuación, no solamente de la vida de José, de la historia de José a nuestro Señor Jesucristo, sino de todas las escrituras. Es que nosotros, la iglesia latinoamericana, yo creo que cayó en el mismo error, que para la iglesia sería un pecado, pero en aquella época fue un error con la astronomía. Por mucho tiempo, las personas que veían las estrellas y las personas que veían los fenómenos astrales, estas personas, hablando de astronomía, ¿no? No de astrología, sino de astronomía, el estudio de los astros. La astronomía por mucho tiempo estuvo equivocada al pensar que era el Sol girando alrededor de la Tierra. Yo creo que ese error, que ya toma unas dimensiones de pecado en el caso de la iglesia perdió de vista que toda la escritura giraba en torno a esa promesa maravillosa del Señor en el protoevangelio, que es el tema principal de la Biblia, ese desarrollo de la redención de Dios, de ese plan de salvación, sino que también fue un pecado terrible haber quitado del escenario, del panorama de manera completa a nuestro Señor Jesucristo y solo confinarlo a los evangelios, cuando el protagonismo de nuestro Señor Jesucristo es en todo momento, en todo tiempo. Y digo que cometimos el mismo error de la astronomía, porque la astronomía por un tiempo puso a la Tierra como centro del universo. Y la iglesia suramericana por mucho tiempo puso al hombre como centro.
Entonces, todas las predicaciones, todos los mensajes y todos los estudios eran en base de que el hombre era el centro. Y nunca ha sido así. Así como la astronomía puso en su lugar las cosas, y obviamente se enteró, y esto le costó persecución a muchas personas. A Galileo Galilei casi lo queman en la hoguera por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, se tuvo que retractar y todo. Y luego de que se retractó, cuando iba ya en la esquina y ya lo han dejado ir, él gritó a toda esa gente, les dijo, pero que la Tierra se mueve, y se fue. Pero él estaba honrando lo que decía Copérnico y estaba honrando todo lo que han dicho estudiosos anteriores y de muchos años atrás. Y porque esto de estudiar los astros viene desde el siglo, mejor dicho, desde antes del siglo I, una cosa increíble. Pues, los mayas estudiaban las estrellas, imagínense. Entonces, pero esta gente cayó en este error de que la Tierra era el centro del universo y la iglesia, pues ya tomando unas dimensiones de pecado, puso al hombre en el centro. Bueno, el centro de todo no es el hombre, el centro de todo es Dios. Y así como la astronomía puso en el centro del universo al Sol y el resto de planetas girando alrededor de esta gran estrella, que aún de eso habla la escritura, de la estrella mayor. La iglesia, poco a poco estamos haciendo esta labor porque todavía hay muchas personas que leen de manera subjetiva y equivocada las escrituras. Como iglesia bíblica estamos haciendo un trabajo modesto, pero responsable y juicioso de estudiar la escritura y abordarla en esta oportunidad teniendo como centro a Dios, como hilo conductor a Cristo, como tema principal la redención, y todo lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Todo lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Era necesario hacer esta introducción porque a veces nosotros todavía podemos seguir permeados con algo del carismatismo o algo del pentecostalismo en nuestras vidas. Y por eso es importante hacer la aclaración. ¿Qué vamos a ver nosotros en este curso, mis hermanos? En estas clases, más bien. En estas clases de José, ¿qué vamos a ver nosotros? Bueno, los temas van a ser 4. Vamos a ver cuánto tiempo nos toma, si solamente 2 clases o si vamos a tomar más clases. José desde una perspectiva biográfica, y desde allí vamos a ver a José como figura de Cristo. José desde una perspectiva de humillación, José como tipo del Mesías sufriente. José desde una perspectiva de exaltación, una figura de Cristo glorificado. Y luego vamos a ver los hermanos de José desde una perspectiva histórica. Entonces, tipo de Israel en su presente y futuro, es decir, cómo los hermanos de José tipifican a ese pueblo de Dios. Entonces, vamos a ver todo esto en este estudio maravilloso que vamos a tener. José como tipo de nuestro Señor Jesucristo, un siervo que vio a Dios obrando en los acontecimientos de su vida. Y es que ese es el tema principal precisamente de la vida de José, cómo de manera providencial el Señor permite ciertas situaciones que no solamente van a guardar la vida de José, sino que el Señor tiene un panorama completo de las cosas, no fraccionado como nosotros las criaturas, que tenemos solamente lo que vemos en nuestras narices y ya, o lo que el Señor le permitía ver proféticamente a sus videntes y profetas, en este caso a José, como intérprete de sueños. Pero no se podía ver más allá. El cuadro completo, aún el mismo José, que soñó y tenía este don de interpretación y esta sabiduría y este discernimiento de Dios, que lo vemos a él como protagonista de esta maravillosa historia, aún él no fue capaz de ver el cuadro completo de lo que tenía pensado Dios. Y la única forma es ya al final de la historia de José, que esta historia comienza en el capítulo 37 y va a terminar en el capítulo 50-51 de Génesis, imagínense. Con esta historia terminamos nuestro estudio de Génesis y ya podemos entrar al Éxodo. Entonces, ni siquiera José tuvo una visión completa, un cuadro completo del propósito que tenía Dios, sino hasta el final de toda la historia. ¿José quién es? José es el unidécimo hijo del patriarca Jacob, su hijo número 11. Ahora, aunque es su hijo número 11 en orden de hijos nacidos, que sus hijos menores son los 2 hijos que tiene Raquel. Raquel era estéril y hasta
En última instancia, de una manera milagrosa, el Señor le permite tener dos hijos, José y Benjamín. Ellos dos seguidamente son los menores, el número 11 José y el número 12 Benjamín. Eso lo podemos ver en Génesis 30 del 22 al 24. Su historia, como les digo, ocupa los capítulos 37 y del 39 al 50. ¿Por qué? Porque el capítulo 38 nos habla de la historia que les contaba de Judá la semana pasada. Su nombre hebreo es Yosef. Tiene la fonética de una forma verbal que significa el Dios, él o Dios eleva. El Dios eleva. El escritor sagrado juega aquí con el nombre y las dos etimologías, no dando la raíz de la palabra, sino la razón por la que le fue dado el nombre a José. Este viene de Asaf, que significa quitar. De hecho, cuando ustedes leen el texto en Génesis, cuando nace José, se habla precisamente de por qué le ponen ese nombre a José. Y el nombre de José, lo que se exalta el autor bíblico, en este caso Moisés, es que nombra o menciona la situación en la que Raquel tiene a José. Ella viene de un tiempo de esterilidad y la esterilidad era muy mal vista en Oriente. Y por eso cuando ella queda embarazada y tiene a José, ella lo que dice es, Dios ha quitado mi oprobio. Otras versiones dice, Dios ha quitado mi afrenta. Y de Yasaf, añadir. Quitar es Asaf, Yasaf es añadir. Esto es como un juego de palabras. Asaf, quitar, Yasaf, añadir. ¿Y por qué quitar? Dios quita mi afrenta. Pero también luego se menciona que me añade a Jehová otro hijo, que me añada Jehová otro hijo, como declarando aún en futuro tener la oportunidad de tener otro hijo. Entonces, maravilloso. De ahí que el nombre José signifique literalmente aumentar o añadir, pero con el sentido de quiera Dios añadir, no que él sea la añadidura, no que José sea la añadidura, sino sencillamente que ojalá Dios pueda añadir, que Jehová añada. Es decir, que Dios aumenta. De ahí viene, precisamente, de ahí sí puede hablarse de una fonética similar a la de Joseph, donde dice elevar, Dios eleva, Dios aumenta. Entonces, es maravilloso tener en cuenta esto del nombre. Ahora, vamos a ver que hay muchas cosas en la historia de José interesantes y vamos a darnos cuenta que el nombre solo es una de ellas. El nombre va a ser solamente una de ellas. La vida de José es sin duda la narración histórica más amplia y admirable del Antiguo Testamento. Es una de las historias más largas que hay en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo conduce los acontecimientos de José y de su pueblo, pero lo hizo de tal manera que al mismo tiempo fuese un tipo de futuro del Mesías. Esto tiene como un propósito dual, tiene la historia de José. El Señor guarda a José en todo este tiempo. Tiene un propósito puntual con la vida de José, que es guardar a todo el pueblo de Israel. Ustedes se van a dar cuenta que el pueblo de Israel llega a Egipto siendo tan solo 76 personas, y luego van a pasar a ser miles de personas. Casi 1 millón de gente sale de Egipto 430 años después. Entonces tengamos esto en cuenta, es maravilloso, es importante que lo tengamos y que lo apreciemos. Porque el Señor, además de tener esos propósitos, el Señor a su vez usa la vida de José para mostrarnos tipologías del Señor Jesucristo que son impresionantes con la historia misma, porque es el Señor tomando el control de cada uno de los acontecimientos. Y hay cosas que son muy parecidas a la vida del Mesías y es imposible perderlas de vista, y más en un estudio como este de teología bíblica. Son en verdad admirables las singulares semejanzas que se muestran al respecto de la vida de José y la del Mesías. Sobre todo sabiendo que los sucesos en torno a José ocurrieron en los antiguos tiempos patriarcales. Ello puede ser considerado una buena prueba tanto de la inspiración de la Biblia como de la divinidad de Cristo y su futuro reino mesiánico, Según tendremos ocasión de comprobarlo con este propio estudio, vamos a ver algo maravilloso. Uno haciendo este estudio, uno solamente puede decir gloria a Dios. Es lo único que uno puede decir, gloria a Dios.
La historia de José adquiere un profundo valor histórico, espiritual y profético porque simboliza, o simbólicamente más bien, nos es presentado como una notable prefigura del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Tan solo las dos foticos que puse allí, y puse esas dos fotos como motivo de la predicación que voy a dar precisamente el próximo domingo, que es la traición de Judas. Entonces vamos a ver cosas tan similares como a los hermanos de José vendiendo a José, y vamos a ver al Señor Jesús siendo vendido por su cercano, por sus más cercano, por su hermano, como dice el Salmo, con el que comía del plato. Una cosa impresionante. Cositas como esas es las que vamos a ver en esta historia importante y maravillosa. Los rasgos tipológicos en este sentido son también sorprendentes. Observaremos pues a continuación varios peculiares paralelismos entre este personaje de la edad patriarcal y nuestro Señor Jesucristo. José como el tipo y el Señor Jesucristo como el antitipo. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, mis hermanos. Entonces, la primera parte que vamos a ver el día de hoy es precisamente una descripción biográfica de José y cómo esta perspectiva biográfica de José es una figura del Señor Jesucristo de manera maravillosa. Primero lo vamos a ver en términos generales y luego vamos a ir de manera muy particular. En el nacimiento de José, por ejemplo, hubo intervención divina y milagrosa, vuelvo y repito. Raquel era una mujer estéril, al punto de que el patriarca Jacob tiene 10 hijos. 6 tuvo ahora estoy hablando de hijos varones, ¿no? Porque como hablábamos, también tuvo a Dina con Lea. Y esa no se nombra en las 12 tribus de Israel, pues obviamente por ser mujer. Pero estamos hablando, 10 hijos tuvo, 6 con Lea, varones, tuvo 2 con Silpa y 2 con Bila, es decir, había tenido 10 hijos, y es después de mucho tiempo, y por eso también es que ustedes van a notar en la historia que hay un desfase de edades muy grandes entre los 10 hermanos de José y José. José siempre es llamado el menor. Cuando suceden los acontecimientos, la historia se aborda desde que José tiene 17 años. Y lo tremendo del asunto es que él es el menor y las edades con sus hermanos son largas, son grandes. O sea, sus hermanos ya son hombres de 25, 30 años, ya son muy grandes. O sea, generacionalmente están pensando en otras cosas que en las que está pensando José. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Había pasado mucho tiempo hasta que el Señor de manera milagrosa le permite a Raquel tener un hijo. Y eso es figura del Señor Jesucristo. Y miren esta repetida situación en el patriarca Abraham, en el patriarca Isaac y en el patriarca Jacob. Tú dirás, bueno, en Jacob, ¿por qué? Lea fue muy prolífera, o sea, mira, qué persona tan fértil, o sea, 6 hijos. Y Dina, o sea, 7, o sea, una cosa impresionante. No, pero acuérdense que la Biblia nos habla de que la amada de Jacob era Raquel. O sea, si con alguien quería tener un hijo, él no va obviamente a rechazar a sus hijos. Y hemos vuelto a explicar, Lea, el aporte de Lea tan maravilloso, o sea, Judá y Leví, la tribu sacerdotal y la tribu de la que vendría el Mesías, o sea, una cosa maravillosa, impresionante. Les aseguro que con el tiempo Jacob terminó amando a sus 2 esposas, no sé, de alguna manera muy extraña, pero sí hubo respeto y debió haber habido allí algo maravilloso. Pero si en algo él tenía en su corazón, si en algo tenía él en su corazón un deseo, era tener un hijo con su mujer amada, con aquella que había trabajado 14 años, porque trabajó 7 por una y le meten gol, y luego otros 7 porque en verdad la amaba. Y dice que le parecieron pocos esos primeros 7 años, luego los otros 7 debe haber sido muy, muy tenaz, pero bueno, lo hizo. Entonces él tenía ese deseo en su corazón impresionante, maravilloso, pero había pasado mucho tiempo, mucho tiempo. Diferencias entre Rubén, el primogénito, y José, unos 30 años por ahí. Una cosa impresionante. Se prefiguraba entonces así el nacimiento sobrenatural de Cristo, quien fue de la simiente de la mujer, como dice Génesis 3:15, y como lo dice Gálatas 4:4, que habla que esa simiente es Cristo.
y cuya venida tendría como objeto llevar a muchos de los hijos a la gloria. De igual manera, el propósito de la vida de José, José había nacido con un propósito, y era el propósito de llevar a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a un lugar seguro, y que el hambre que iba a venir y el momento difícil que iban a afrontar esa región en la que vivían, no los golpeara y desaparecieran como nación. Es que, mis hermanos, las implicaciones del hambre que se va a venir más adelante, 13 años después, son implicaciones gravísimas. Fue algo terrible. O sea, pudo haber desaparecido la nación de Israel apenas comenzando con 76 personas si el Señor no lo resguarda en Egipto. Entonces podemos decir que José fue un hijo amado también por su padre. Por eso lo vemos ahí con la túnica de colores. Esto de la túnica de colores a veces se pasa mucho por alto y a veces como que no le tomamos como la idea. Pero lo importante de esa túnica de colores, ¿saben qué era? Que esa túnica tenía mangas largas. Es de lo que se habla cuando una túnica era muy especial. Y era de mangas largas, ¿por qué? Porque él no estaba metido de fondo en el trabajo que hacía el resto de sus hermanos. El resto de sus hermanos tenían una túnica de mangas cortas por toda la labor que tenían que hacer. Entonces, como que eso era un símbolo como de arremánguese las mangas para trabajar. Pero tener una túnica de mangas largas, esa túnica de colores, hablaba de como el lugar de privilegio que tenía José entre sus hermanos. Ahora, él fue un hijo muy amado por su padre y lo podemos ver en Génesis 37:7. Y de alguna manera también puede ser un paralelo con Cristo, que es el unigénito amado de su padre. Podemos ver ese paralelo allí. Ahora, ustedes saben los problemas que trajo de alguna manera ese amor especial que tuvo Jacob por José y los celos que vienen detrás de él por parte de sus hermanos. Vuelvo y le repito, el patriarca Jacob estaba siendo formado en su carácter en ese momento. Estaba siendo formado en su carácter en ese momento. Ahora, veamos a José como figura de Cristo, pero en otras facetas que también son muy importantes. Al ser rechazado, por ejemplo. Dice la palabra en Génesis 37 que fue aborrecido por sus hermanos, así como Cristo fue menospreciado por sus hermanos de raza. El hecho de que el Señor haya escuchado ese crucifíquenle, crucifíquenle, eso apunta directamente a los hermanos de Jacob, 10 hermanos buscando la muerte de José. Imagínense ustedes esa discusión que hubo entre los hermanos de José, al punto que tienen que entrar Judá y mediar y hablar y decir, no pase, no acontezca de esta manera, o sea, no puede ser esta situación que esté pasando, vendámoslo más bien. Rubén también interviene, entonces debemos tener como en claro ese tipo de cosas. José fue rechazado cuando fue enviado a sus hermanos. La palabra de Dios dice que Jacob enviaba a José para ver qué estaban haciendo sus hermanos. Y precisamente José le daba informe a su papá de la mala fama de sus hermanos. Entonces, cuando él llegaba, él fue rechazado por sus hermanos. Mejor dicho, él lo fastidiaba a sus hermanos. Cristo desciende por su parte del seno de su padre con el propósito de buscar a sus hermanos, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso lo vemos en Hebreos 10, en Marcos 12, en Lucas 9. Pero vemos que, como dice la palabra también en Juan, a los suyos vino, mas los suyos no le reconocieron. Entonces debemos ver aún ese paralelo importante en esa parte. En la manera como José fue rechazado, vemos que sus hermanos no podían hablarle pacíficamente, dice Génesis 37:4. No podían hablarle pacíficamente. Era un desprecio. 3 veces leemos en ese capítulo, le aborrecían, le aborrecían, le aborrecían. Entonces, hablan de que le tenían envidia y que se sentaron a comer pan mientras planeaban ese tipo de cosas en contra suya. Mientras él estaba en la cisterna, de hecho, estaba ya metido, ellos comían y planeaban qué iba a ser del futuro de su hermano. Ellos ya tenían en la cabeza que querían deshacerse de su hermano. Quiero que nos hagamos un cuadro general de lo que está sucediendo. Ellos son pastores. Toda la casa de Jacob son pastores. Fue la labor que él aprendió a hacer estando con Labán.
y le enseñó la misma labor a sus hijos. Entonces sus hijos tomaban sus ganados, tomaban sus ovejas y las llevaban a pastar y duraban todo el día por fuera de casa y pues ellos mientras pastaban sus ovejas hacían otras cosas. Por eso es que dice la palabra que José le informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. ¿Quién sabe qué se la pasaban haciendo? No eran joyitas. Y esta situación es tremenda porque José, que no estaba precisamente haciendo esa labor, la palabra no habla de que él sea un pastor como ellos. Él sale a ver, como a fiscalizar. Es una situación algo incómoda, ¿no? Es una situación algo incómoda porque un joven menor, alguien que no conoce mucho la labor y que esté vigilándolo, hay un poco de falta de sabiduría de Jacob. Y lo tremendo del asunto es que ellos no quieren que nadie los fiscalice, y menos un adolescente, una persona con el privilegio de su padre, con el amor especial de su padre, y que ellos sencillamente no soportan. Mis hermanos, poder decir que estaba mal que que Jacob amara así a José, no lo puedo decir del todo. Ahora, un padre tiene la responsabilidad de amar a todos sus hijos por igual. Pero mis hermanos, que esas son las complicaciones de la poligamia, hermanos. Esas son las complicaciones de que Jacob tenga 12 hijos con 4 mujeres. O sea, una cosa, el corazón del hombre, mis hermanos, fue diseñado para amar a solo una mujer. Dice la escritura en Cantar de los Cantares, una es mi paloma. Y eso lo escribió Salomón, que tuvo 1000 mujeres, imagínense. Y el mismo que tuvo 1000 mujeres decía, en aquellas épocas donde tuvo luz, decía que el corazón del hombre había sido diseñado solamente para amar a una mujer. Cuando me refiero a lo de Jacob con Lea y Raquel, hablo de que debe haber llegado a un punto donde en la madurez del patriarca, pues él debió haber conciliado la situación, pero definitivamente él siempre debe haber sentido un amor muy especial por Raquel y por obvias razones, por su hermano, por sus hijos, José y Benjamín. Eso no hay duda alguna de eso. No lo perdamos de vista. Y nosotros no podemos perder de vista todas estas variables a la hora de ver cómo él se relacionaba y lo que le demandaba en su carácter relacionarse con sus hijos. 6 de ellos con Lea, que fue una mujer que él no buscó, sino que sencillamente le tocó. De alguna manera yo creo que si ese hombre es un hombre de fe, de alguna manera debe haber dignificado a su mujer, pero las otras 2 eran concubinas. El hecho de que veamos a un Jacob dándoles bendiciones a los 12 hijos muestra una madurez maravillosa. A mí se me pasó decirles eso la semana pasada, pero es algo impresionante, mis hermanos, cómo el mismo Jacob le da una bendición especial a cada uno de sus hijos, independientemente que 8 de ellos son de sus esposas y 4 de ellos de sus concubinas. Él entiende que los 12 hacen parte del pueblo de Dios. Y esto es maravilloso. Pero finalmente esto va a traer consecuencias y es lo que vamos a estar viendo en la historia de José. Hago un paréntesis dentro de otro paréntesis, porque hablar de Jacob es un paréntesis que le da de pronto un panorama más general. Y en esta historia de José yo voy a estar hablando mucho de Jacob, porque pues está implicado. Pues en el momento que lo permita, ¿no? Porque llegará un momento donde solo veremos en el panorama a José y ya no será necesario. Pero hago un paréntesis dentro de otro paréntesis. Estuve estudiando algunas cosas de algunas situaciones que hablamos la clase anterior, que al terminar esta exposición de José, quiero mostrárselas. Entonces les voy a mostrar unas diapositivas que trabajé y lo que encontré maravilloso acerca de eso. Entonces, para que lo tengamos en cuenta al finalizar la clase. También a Cristo le negaron 3 veces y cuando estaba en la cruz, los soldados se sentaron mientras le guardaban allí. Y este paralelo tiene que ver con lo que acabo de nombrarles anteriormente. En 3 oportunidades, antes de que vendieran a José, hablan de un rechazo terrible contra José, donde dice que le aborrecían, le tenían envidia y no le hablaban pacíficamente 3 veces. Así como al Señor Jesús lo negaron 3 veces. Pero también más adelante vemos que así como se sentaron a comer los hermanos mientras buscaban qué hacer con él, mientras él estaba encerrado en la cisterna, de igual manera los soldados se burlaban y hablaban del Señor Jesús mientras él esperaba a ser ya entregado al patíbulo, a la muerte. Entonces son muchas cosas que vemos
que son maravillosas y que ojalá nunca nos acostumbremos y no perdamos la capacidad del asombro con estas situaciones tan importantes, mis hermanos. También vamos a ver a Cristo como figura de Cristo en José como una futura dignidad. Yo quiero recordarles a ustedes, bueno, los que ya vieron teología sistemática, porque los que no lo han visto, esto no lo saben, pero la obra de Cristo tiene dos caras y podemos hablar de que hay un ministerio, escúchenme bien, de humillación y un ministerio de exaltación en la obra de Cristo. El ministerio de humillación es desde que el Señor desciende de los cielos y toma forma de hombre, la encarnación, hasta que vive en esta tierra, luego muere y es sepultado. Ese es el ministerio de humillación. ¿Por qué de humillación? Porque es el creador convirtiéndose en criatura. Luego ese creador es el que va a asumir y el que va a poner, el que se va a poner en lugar de los salvos legalmente. Y él es el que va a sentir sobre su vida la ira de Dios, el castigo de Dios, el abandono de Dios. Ese es el ministerio de humillación del Señor. Pero también vamos a ver el ministerio de elevación, de glorificación, de dignificación. Le dan muchos nombres a este segundo ministerio. ¿Por qué? Porque es el ministerio donde al Señor se le da gloria. La resurrección, la ascensión y estar sentado a la derecha del Padre. De hecho, la segunda venida de Cristo hace parte de ese gran ministerio del Señor Jesús. Y eso también lo podemos ver precisamente en la vida de José. A José le fue anunciada su futura dignidad en Génesis 37, del 5 al 11, cuando él tiene los dos sueños y cuando él sueña con estos 12 manojos de paja, y uno de esos manojos, el suyo, es más grande que los demás. Es maravilloso, es impresionante. Y hacen reverencia. Y luego la otra, donde 12 estrellas, él es la estrella más grande, y aún el sol y la luna, hablando de su padre y su madre, hacen reverencia. Son dos visiones importantísimas. Eso no está significando que vayan a adorar a José, no, para nada. Lo que significa es que él iba a tener un papel protagónico en los eventos del pueblo de Dios. Y estos sueños son impresionantes, mis hermanos, porque en ambos sueños él tiene, escúchenme bien, él tiene la visión de 12 hijos. No, él, en ese momento aún son solo 11. Y él tiene el sueño de 12 hijos, imagínense. Aún él en esa visión ve a Benjamín, o sea, él no sabe que se llama Benjamín, él solo ve un manojo de paja más, ve una estrella más, él ve 12 estrellas, 12 manojos. Entonces esto es impresionante, todo lo profético que tiene este sueño, estas visiones que tiene José, maravillosas, impresionantes. A él le es anunciada su futura dignidad que llegará cuando lo saquen de la cárcel y sea el gobernador de Egipto, el segundo más importante en la potencia mundial de aquella época que era Egipto. De igual manera, a Cristo le fue anunciada su gloriosa posición futura. Eso lo vemos en Lucas 1, en Mateo 24, en Mateo 25, que son los capítulos escatológicos del discurso de los últimos tiempos del Señor Jesús, y aún en el capítulo 26. Quienes quieran verlo con más detalle pueden ver las predicaciones que estoy dando el domingo y precisamente vamos en el capítulo 26 de Mateo. Pero también José es una figura de Cristo en cuanto que anhelaba el bienestar de sus amados. Y ese hecho es que de pronto José tenía las mejores intenciones con sus hermanos, pero sus hermanos lo odiaban tanto que le dieron una lectura incorrecta a las mejores intenciones de José. Él anhelaba el bienestar de sus hermanos, eso lo vemos en Génesis 37, del 15 al 17. Él quería cuidar de sus hermanos. Lo que pasa es que él tenía otra visión de las cosas. Ustedes van a ver a un José, no sé si se han pensado ustedes eso, ¿no? El hecho de que él llegue, yo, aún esta posición yo la he cambiado con los años. Yo veía a José como un joven inmaduro, veía a José como un joven lleno de orgullo y de arrogancia, que contaba sus sueños y no le importaba que la gente los escuchara. De hecho, él contaba sus sueños para que la gente se sintiera mal porque él era el más poderoso. Pero uno luego, o sea,
y como que esa visión que yo tenía de José tuve que retractarme de ella porque las escrituras me muestran otra cosa, mis hermanos. Ustedes van a ver a un José en su tiempo difícil, que es un hombre que tiene un temple, o sea, es un jovencito de 17 años, pero que tiene un temple, tiene el fruto del Espíritu Santo en su vida. O sea, José tiene el fruto, los frutos del Espíritu Santo en su vida. Tiene el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. A veces solo nos quedamos con lo de las ropas y la esposa de Potifar, pero no, mucho más allá, su paciencia, cómo afronta la cárcel, cómo afronta la injusticia de sus hermanos. Entonces es imposible, mis hermanos, decir, porque la Biblia no lo menciona, es imposible hablar de un antes de José y un después de José, porque todo el tiempo José está teniendo la mejor actitud en los peores tiempos. Entonces, cuando en Génesis 37 se habla de que él le cuenta de la mala fama de sus hermanos a su papá, nosotros tenemos que reflexionar un poco. Y les aseguro que para una persona espiritual no debe ser nada fácil ver a un familiar en pecado, en maldad. Y por esa razón nosotros debemos tener una óptica más generosa con José. Él de alguna manera buscaba ayudar a sus hermanos. Lo que pasa es que sus hermanos, con el odio que albergaban en su corazón, le dieron una mala lectura a las mejores intenciones de José. Ahora, sencillamente no era el tiempo. Sencillamente no era el tiempo. Ellos veían a José solo como el hermano menor. ¿Y por qué no era el tiempo? Miren, eso es tan maravilloso. Miren lo importante que es reflexionar en la escritura. ¿Por qué ellos menospreciaban a su hermano? ¿Por qué intentan, hasta se les pasó por la cabeza matarle? Luego lo terminan vendiendo, engañan a su padre y le dicen que se lo comió una mala bestia del campo. Porque ellos son capaces de hacer todo esto. Porque aún todas esas situaciones las está permitiendo el Señor para que se cumpla su propósito y su plan. El Señor está permitiendo que sucedan todas las situaciones, aún en la maldad de sus hermanos, que son responsables de ser así de maldadosos. Dios está obrando. Y esto es maravilloso, mis hermanos. Entonces, de alguna manera nosotros podemos decir claramente, las escrituras nos dan las suficientes herramientas para decir que José quería el bienestar de sus hermanos, pero lamentablemente esto es leer una lectura completamente incorrecta. Ahora, ¿por qué Dios permite que todo eso suceda? Porque precisamente esa etapa de José va a ser va a ser muy similar o va a ser un tipo, una tipología del ministerio de humillación del Señor. Era el tiempo en que José fuese humillado, el tiempo de humillación. Ya luego vendría un tiempo de exaltación. Y miren, vemos en José un carácter de un hijo de Dios, tanto en el ministerio de humillación como en el ministerio de exaltación. ¿Cuándo José se queja? ¿Cuándo José se queja? En el ministerio de humillación. Y ahora, en el ministerio de exaltación, ¿cuándo se aprovecha del poder que tiene para hacerle daño a sus hermanos? Que ustedes se van a dar cuenta que los hermanos van a andar aterrados todo el tiempo luego de que este hombre ya es grande y es gobernador. Y él sencillamente la tiene clara. Él en ese momento ya ve el cuadro completo y entiende el propósito de Dios. Todo esto para explicarles cómo José es un tipo de Cristo por el hecho de que Cristo anhelaba el bienestar de sus hermanos hebreos, pero sus hermanos tampoco lo entendieron. Tampoco lo... Ahora, estoy hablando de hermanos con ese vínculo nacional, ¿no? Hablo de hermanos, sus hermanos hebreos, estoy hablando en términos nacionalistas, ¿no? El Señor la prioridad le dijo a los 12, la prioridad es que le prediquen a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. No se distraigan con gentiles, primero le vamos a predicar a todas las familias de Israel y luego sí, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Señor así lo hace. Ahora, lo que pasa es que en los evangelios vemos que hay algunos gentiles que tienen una fe que Dios mismo les ha dado, que ellos no van a aceptar un no por respuesta de parte de Jesús. Y es donde vemos a la mujer sirofenicia con su hija endemoniada, y donde vemos
al centurión romano pidiendo por su siervo. Y vemos varias personas que son gentiles, pero que tienen una fe tan extraordinaria, una fe salvífica tan extraordinaria que solo se las pudo otorgar el Señor, que muestra sencillamente la promesa hecha a Abraham de que en Jesús iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero Jesús siempre tuvo como prioridad en principio, en la primera etapa de su ministerio, predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso es lo que vemos acá. José tiene las mejores intenciones con sus hermanos son los que le dan una lectura incorrecta, y el mismo Señor Jesucristo teniendo las mejores intenciones con sus hermanos en términos nacionales hablando, pero ellos no entienden, ellos no aceptan esas buenas intenciones de parte de Jesús. Ahora, José también es una figura de Cristo en cuanto a la conspiración, que se los nombraba precisamente en la introducción. Los hermanos de José conspiran contra él. Eso lo vemos en Génesis 37-18. Terminan finalmente vendiéndoselos a los madianitas. Cristo fue objeto también de la conspiración de sus hermanos. Cuando hablo de sus hermanos, ustedes dirán, pero solamente fue uno de los apóstoles. Cuando hablo de sus hermanos, vuelvo a usar el término hermanos en términos nacionalistas. La confabulación de la muerte de Jesús no nació del corazón de Poncio Pilato, no nació del corazón de los romanos ni de los gentiles. La conspiración de matar a Jesús nace del Sanedrín, nace de las personas que son israelitas como él, que lo ven como un peligro. Ahora, súmele a los ancianos de Israel, eso lo vamos a ver el domingo. Los ancianos y los principales de la sinagoga y todas estas personas unidas con el sumo sacerdote se confabulan con el mismo Judas Iscariote, que es uno de los 12 y también es judío. Entonces, por eso estoy hablando de que fue objeto el Señor Jesús de la conspiración de sus hermanos judíos. Lo vemos en Mateo 27 y en Juan capítulo 11. También podemos ver cómo José fue vendido por sus hermanos en Génesis 37, del 25 al 28, como Cristo fue traicionado y vendido por uno de los suyos. La predicación del domingo, ojalá no se la pierdan, mis hermanos, por eso no entro en mayor detalle. Obviamente yo sé que muchos acá se conectan con su iglesia, maravilloso, la ven luego en diferido, como para que enriquezcan lo que estoy hablando el día de hoy. Y también vemos a José como una figura de Cristo, como un reconocido justo. Y es que por eso yo les hacía la remembranza de esta situación tan importante del carácter de José en toda la historia. José fue reconocido justo por el jefe de la cárcel y por ello este depositó su confianza en él. Génesis 39 del 21 al 23. O sea, ¿qué jefe de una cárcel le entrega el cuidado de toda la cárcel y la administración a un reo? Solamente alguien que entiende que ese reo es inocente. Ahora, voy a hablar un poco de Potifar. Él fue muy responsable, el mejor mayordomo para Potifar. La esposa de Potifar acusa a José de intento de violación, que es una mentira. Ustedes conocen la historia. Él huye de la tentación. Pero lo tremendo del asunto es que una infamia como esa, que un esclavo intente violar a la esposa de su señor, de su amo, la pena era la muerte, mis hermanos. Entonces el hecho de que a José, y eso no lo dice la escritura, pero si uno conoce un poco de la cultura de aquella época y del comportamiento en especial de los egipcios, que los egipcios eran sanguinarios, mis hermanos. Potifar era egipcio. Una persona indignada en esa cultura, lo que hace es, ese esclavo que intentó violar a mi mujer, lo paso al papayo, lo mato. De hecho, una de las muestras es que la infidelidad de uno de los dos funcionarios del rey, del faraón, va a ser castigada ¿con qué? Con que va a ir a la horca el panadero, mientras el copero es puesto en su lugar de dignidad. Esto es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. Esa cultura era altamente sanguinaria. ¿Por qué entonces Potifar no manda al papayo a José? Porque Potifar en el fondo sabe que José es justo. Y tal vez conocía a la yayita que tenía de mujer. Tal vez no era la primera vez que la esposa de Potifar hacía algo de esa clase. Y más
en una cultura tan degenerada y tan libertina como la egipcia. Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos factores, mis hermanos. Miren cómo es importante nosotros entender qué tipificaba aún la vida de José. Ahora, cuando nosotros hacemos una tipología, en el caso de José es muy especial. Y eso tengo que hacer esta aclaración. En el caso de José, esta tipología es muy especial. ¿Por qué? Porque son muchos los elementos tipológicos, que es algo extraño. Porque, por ejemplo, en la vida de David, nosotros vemos en David un tipo de Cristo en varias oportunidades, pero no en todas. Pero no en todas. Nosotros no podemos tomar un personaje bíblico y decir que en todo. Por ejemplo, Isaac. En su momento tomamos a Isaac y vimos en todo lo que podía ser tipo de Cristo. Maravilloso. Pero luego empezamos a ver los sendos abismos que habían en la vida y en el carácter de Isaac, y vemos que la tipología también tiene sus límites. Por esa razón, nosotros hacemos la aclaración. El caso de José es extraordinario, porque es que son muchos los aspectos tipológicos de la vida de José con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso no quiere decir que todo en la vida de José está bien, porque ustedes se dan cuenta cómo él intenta cambiarle las manos de posición a su papá, creyendo que él tiene más visión que su papá, cuando es su papá el que tiene claro la voluntad de Dios. Entonces, vemos también cómo no todo en la vida de José señala a Cristo. Y es que no tiene que ser así. La tipología no está amarrada a que todo en la vida de esa persona que en algún momento fue figura tenga que emular a Cristo, ¿no? En algunos aspectos. Lo extraordinario es que la vida de José, en muchos aspectos, tipifica a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con este pequeño resumen que les doy, un José que se comporta correctamente desde que está con su papá, un José que se comporta correctamente mientras está en la cárcel, un José mientras está en la casa de Potifar, un José que se comporta correctamente mientras está en la cárcel, y un José que se comporta correctamente aún siendo gobernador, porque es que ese es el punto, mis hermanos. ¿Por qué lo escoge Faraón para ser la persona que diezme la comida y los guarde esos 7 años de escasez? Por la sabiduría que hay en José, por el discernimiento que tiene, por ese don que tiene de ver lo que otros no ven, pero sobre todo por lo honrado que era, mis hermanos. O sea, el manejo que le iba a dar José era que José iba a pasarle toda la economía de la mayor potencia en ese momento en el mundo conocido, que era Egipto, toda la economía de esa región iba a pasar por sus manos. Y él la iba a diezmar. Uno lee los capítulos donde la gente viene a negociar con él y uno queda asombrado, mis hermanos. Porque es que el hambre fue tan tenaz que la gente primero fue a Egipto a comprar comida. Luego se quedaron, se quedaron sin dinero y empezaron a cambiar objetos que ellos tenían por suministros que les podía dar Egipto. Luego vendieron sus tierras para poder comprar alimento y así sucesivamente. Y vemos la sabiduría de José para tomar decisiones, para darle a unos más, a otros menos. Una cosa impresionante, ese tipo de poder que ha torcido a tantos en el gobierno y ha torcido a tantas personas cuando se les ha dado un capital general de una nación. No fue el caso de José. El caso de José es que es un hombre íntegro y que hizo lo mejor porque lo hacía para la gloria de Dios. Pues así, ese cuadro maravilloso de José, Jesús también fue reconocido justo por Pilato, por su mujer y por el centurión. ¿Por quién fue reconocido como justo el Señor Jesús? De hecho, creo que en esta diapositiva me quedo corto. El Señor Jesús está, aquí estoy nombrando solamente a los gentiles. Estoy nombrando a Pilato, a la mujer de Pilato y al centurión romano. ¿Cuál centurión romano? El que lo atraviesa con la lanza, comprobando si está muerto o no. Y cuando le sale sangre y agua, él dice, en verdad este hombre era un hombre justo. Una cosa impresionante. Pero vayamos más lejos, mis hermanos. Dice la palabra que en algún momento el Señor lo rodean sus enemigos, los fariseos. Y el Señor se les para enfrente y les dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? O sea, ¿quién de ustedes puede señalar algo en lo que yo haya actuado mal? Que es impresionante.
Porque aquí estoy hablando de un Pilato que se puede admirar de una persona que pues no dice nada de lo cual sea digna de muerte. La mujer de Pilato no pudo dormir toda la noche teniendo pesadillas, y en esas pesadillas veía que estaban a punto de matar a un hombre justo. Y el centurión pues tuvo una iluminación de parte del cielo donde él reconoce que el Señor es impecable, sin pecado. Pero estos hombres han visto el obrar, estoy hablando de los fariseos, de los ancianos, de la sinagoga y toda esta gente, los principales. Han visto el actuar del Señor, sí lo conocen más. Ellos voluntariamente han querido rechazarlo, no han querido que sus enseñanzas penetren su corazón. O sea, no han aceptado de parte de Dios ni las señales que son los milagros, ni su enseñanza, ni nada, a pesar de que evidentemente era cierta. Lo tremendo del asunto es que Él se les pone en bandeja de plata a sus enemigos. Los enemigos están buscando una razón para arrestarle y el Señor les dice, ¿quién me redarguye de pecado? Y ninguno pudo hablar. Ninguno pudo hablar, ninguno pudo decir, usted ha hecho esto. Nadie. ¿Quién va a redarguir de pecado a Dios? ¿Quién? Entonces el Señor Jesús es el justo por excelencia. Acuérdense que esto solamente es una tipología. Con lo que he hablado de José, no quiere decir que José nunca haya pecado. Lo que pasa es que no lo registra la Escritura. Y la Escritura solo registra sus aciertos en su carácter, precisamente porque Él es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, solo es un tipo, solo es la sombra. El verdadero hombre impecable, perfecto, sin mancha, fue nuestro Señor y es nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos representó legalmente como pecador, pero con una vida impecable, con una vida impecable, que es algo también en lo que hay un paralelo maravilloso con el Señor Jesucristo y José. José estaba en la cárcel y era inocente. Entonces son cuántos aspectos, mis hermanos, que podemos sacar de esta maravillosa historia. Finalmente, la figura de Cristo en José por su mensaje. José anunció un mensaje de vida, pero también anunció un mensaje de muerte a dos encarcelados. El hecho, ¿ustedes creen que es casualidad que en esa cárcel haya uno que se condene y otro que se salve? Y que quien les anuncie lo que va a suceder con ellos sea José. Esto es increíble, esto es maravilloso. Así como los dos ladrones al lado del Señor Jesús nos apuntan directamente a toda la humanidad y cómo algunos se salvarán y otros se perderán. Estos dos reos al lado de José representan precisamente a toda esa humanidad a la cual se le anunciará la verdad, pero unos morirán, unos serán condenados y otros sencillamente serán perdonados. Ustedes se darán cuenta en la historia de Génesis 39 y Génesis 40, cómo el copero es perdonado y es puesto nuevamente en su lugar, en su trabajo, como copero del rey, y el panadero es entregado a la condena, a la horca y finalmente muere. Esto es impresionante, mis hermanos. Bueno, ahorita no estoy seguro si fue a la horca o que de pronto lo estoy confundiendo con otro personaje de la historia de Esther. Sería bueno como detallarlo allí, hago la aclaración. Pero lo importante del asunto, mis hermanos, es que uno se salva y otro se pierde. Y eso es un símbolo, mis hermanos, del mismo evangelio. Cristo proclamó mensaje de vida a los que fueron alcanzados por la misericordia de Dios. Pero también el mismo Señor Jesucristo anunció un mensaje de muerte a los que fueron condenados por su pecado. Entonces esto es importantísimo que también lo podamos ver y lo podamos apreciar. Y finalmente vamos a ver también a José como figura del maltrato y de la muerte. A José le maltrataron sus hermanos y fue víctima de un intento de muerte deliberado. Génesis 37, en el verso 20, 23 y 26, habla de que aún hay un conflicto muy fuerte entre sus hermanos, porque gran parte de ellos quieren es matarlo, no venderlo, lo quieren es matar, quieren quitárselo de encima. Finalmente el consenso es venderlo y pues le dan esa mentira tan grande a su padre pues, con su túnica manchada en sangre de un corderito, pero ellos dijeron que era la sangre de José. Jesús fue también maltratado por los suyos y su muerte fue deliberada. Así como se confabulan, lo vimos, los hermanos de José para venderle y llevan a cabo su misión,
De igual manera, el Señor Jesús fue maltratado por los suyos y fue condenado a muerte. Sí, la muerte de Jesús hace parte del plan maravilloso de Dios en su soberanía, pero eso no le quita la responsabilidad a las personas que de manera deliberada hicieron todo lo posible para que Jesús muriera en la cruz. ¿Quiénes? Anás, Caifás, todos los fariseos del Sanedrín, los principales de la sinagoga. O sea, una cosa impresionante que toda Jerusalén a una haya gritado, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. También podemos ver, mis hermanos, que José fue echado en una cisterna vacía. Eso hace parte de su tipología en el ministerio de humillación del Señor, porque el cuerpo del Señor Jesús fue puesto en un sepulcro nuevo. José también fue sacado de la cisterna, como Cristo también ya en su ministerio de exaltación fue levantado de la tumba. Mis hermanos, ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? ¿No será que estamos hilando muy delgado? A José lo meten en la cisterna porque lo quieren matar. O sea, José pensó que no iba a salir de esa cisterna. José en esa cisterna estaba más muerto que vivo. Pero luego de alguna manera concilian sus hermanos, sobre todo los mayores, y no le van a hacer daño al muchacho. No le hagamos daño al muchacho, dice alguno, y lo terminan vendiendo. Entonces, la zozobra de José, al ser metido en la tumba, en la cisterna, es una zozobra de muerte. Y cuando lo sacan, es un alivio de vida. Por eso hacemos un paralelo con el Señor Jesús siendo puesto en el sepulcro y luego su resurrección. Ahora, era imposible que José muriera en esa tumba. ¿Por qué razón? Porque se tenía que cumplir el propósito de Dios. Ahora, termino con esto. José es símbolo de Cristo como el pan del cielo. Es figura de Cristo como el pan del cielo. No sé si ustedes se acuerdan cuál es el nombre que le ponen a José en Egipto cuando lo nombran gobernador. El nombre que le ponen a él, se lo pueden ver en Génesis 41, es Sabnas Panea. Y Sabnas Panea en la lengua egipcia significa el pan del cielo. Imagínense, el pan del cielo. En su previsión y provisión, José fue sustentador del pueblo. Cuando hablamos de este paralelo con José, de que es el pan del cielo, así como Jesús lo es, un paralelo, una figura de Cristo en este aspecto, no lo digo solo por el nombre, lo digo porque su labor durante todo ese tiempo como gobernador, ¿cuál fue? Darle pan a la gente que se estaba muriendo de hambre. Imagínense, alimentar a las naciones. Díganme si eso no es una tipología de nuestro Señor Jesucristo, que es el gran sustentador del pueblo. Isaías 55 lo dice así, Juan 3, Hebreos 2, del 10 al 15, nos habla de cómo el Señor Jesús es sustentador de todos